En el tema anterior, que es el de aplicaciones del estudio de derivadas a la representación de funciones, hemos adquirido ya los últimos conocimientos que necesitábamos para poder representar una función. Y eso es lo que vamos a hacer en este tema 8, representación de funciones. Antes de empezar a representar, vamos a hacer una lista de las características que hay que estudiar de todas las funciones para poder representarlas. Entonces, antes de nada vamos a recordar lo que es una función. Y una función no es nada más que una aplicación del conjunto de los números reales en el conjunto de los números reales. De manera que con un número real x, aplicándole la función que queremos representar, se obtiene un número y, que está aquí. Con un diagrama de conjuntos vemos que a una x le aplico una función y obtengo una y. Por ejemplo, le aplico un cuadrado y obtengo una y, el cuadrado de esa x. Le aplico un logaritmo y obtengo el valor del logaritmo en la y. Bueno, las x siempre son números reales y las y's también. A todas las x que yo tenga aquí en una función le llamo dominio. ¿Qué es lo que hay aquí? Todas las x a las que yo les puedo aplicar una función. Por ejemplo, si hay un denominador, no se lo puedo aplicar al conjunto de los ceros que anulen el denominador, porque entonces no puedo calcular una y. No puedo calcular la raíz de un número negativo. Luego aquí estarán solo los números que hacen que mi función tenga un radicando positivo. Y el recorrido es todos los elementos que yo obtengo aquí. ¿Cuáles van a ser? Pues, por ejemplo, sé que en y igual a x f de x igual a x al cuadrado, nunca voy a obtener números negativos. Luego el recorrido de esa función será solo, aquí solamente habrá valores positivos. Bueno, esa es la idea de función. Y el dominio, entonces, son todos los x para los cuales yo puedo calcular un y. Todos los x reales para los que yo encuentro un y real. ¿Cuál es el recorrido? Todos los y's, tales que existe un x al que aplicándole la función puedo obtener un y real, como decimos aquí. Bueno, ejemplos. Hay el dominio de las siguientes funciones. F de x es, en el apartado A, 6 partido x cuadrado menos 1. El dominio, como las funciones racionales no están definidas, si el denominador se anula, pues tengo que ver cuáles tengo que excluir. Pues el denominador se anula si x cuadrado menos 1 es igual a 0. Y eso ocurre cuando x es más menos 1. Por lo tanto, el dominio de esta función es todos los reales menos 1 más 1 y menos 1. Y lo puedo poner de estas tres maneras. El caso es que tengo que excluir 1 y menos 1. Pues de menos infinito a 1, unión de un menos 1 a 1, unión de 1 a más infinito, es decir, toda la recta real excepto 1 y menos 1. Otra forma de ponerlo, exactamente, todos los reales menos estos dos puntos. Otra manera de ponerlo, entre llaves, los x reales, tales que x es distinto de 1 y menos 1. Apartado B. G de x es igual al logaritmo de x menos 3. Como los logaritmos solo están definidos para números positivos, x menos 3 tiene que ser positivo, es decir, x tiene que ser mayor que 3. Luego el dominio de G es de 3 abierto a más infinito o los x reales tales que x sea mayor que 3. Vamos a calcular ahora el dominio y el recorrido de esta función definida a trozos. Y lo que vamos a hacer es estudiar estos trozos. Para x menor que menos 1 es una recta. Para x entre menos 1 y 1 es una parábola. Y para x mayores que 2 es una recta horizontal. Vemos que de 1 a 2 la función no existe. Bueno, pues ahora lo vamos a interpretar. El dominio de la función f se estudia estudiando cada trozo. Entonces, el primer trozo es continuo en todos los reales, con lo cual lo será en el intervalo que me dicen.
La parábola también es continua para todo R, luego también lo será en el intervalo donde existe para esta función, y la recta menos 2 también. Con lo cual, el dominio de esta función es de menos infinito a 1 y de 2 a más infinito, porque donde no existe es en el intervalo 1, 2. Otra forma de ponerlo: todos los x reales tales que son menores o iguales que menos 1 o mayores o iguales que 2. O también todos los reales quitando el intervalo de menos 1 a 2, abierto en 1 y cerrado en 2. Vamos a ver el recorrido. No es muy frecuente estudiar recorridos, sino que se deduce de la representación. Pero bueno, vamos a estudiar este. Se estudia en cada intervalo, viendo los valores de la y, porque eso es el recorrido. Entonces, cuando la x está en este intervalo, veo que la y, vamos a ver si podemos poner la definición de la función. Bueno, es x menos 2, es una recta. Pues esa recta se va a menos infinito cuando la x se hace grande negativa. Y en este extremo del intervalo, en menos 1, la función se acerca a menos 3. Por lo tanto, en este intervalo, los valores de la y son de menos infinito a menos 3. En el intervalo menos 1, 1, es una parábola abierta hacia arriba, lo sabemos por el coeficiente de la x al cuadrado, y el vértice es 0, 1, sabemos calcularlo. Y vemos que los valores de la función en los extremos del intervalo, como hemos hecho en el trozo anterior, en menos 1 vale 2 y en 1 también. Luego, en el intervalo menos 1, 1, la función, la y, va de menos 1 a 2, es decir, del vértice, el punto más bajo, a 2, el punto más alto, en los extremos del intervalo. Y de 2 a más infinito es una recta horizontal, por lo tanto, la y vale siempre menos 2. Uniendo todos estos valores, ordenando los valores de la y de menor a mayor, esta función toma los valores desde menos infinito a menos 3 en la parte de la recta del primer trozo, menos 2 en la parte de la recta del tercer trozo y de menos 1, de 1 a 2 en la parte de la parábola. ¿Vale? Y ahora con GeoGebra deberíamos representar esta función y ver que efectivamente los valores que toma la y son estos que nos ha dicho su estudio. Bueno, pues dejamos aquí el estudio de dominio y recorrido y hacemos otro vídeo con la siguiente característica.